Bueno, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. La verdad que es una bendición nuevamente estar con ustedes. Y bueno, estamos en la iniciación de una nueva materia, que esta materia se llama liderazgo en capellanía. Para que ustedes tengan en claro, nosotros insistimos mucho en que tenemos que trabajar en equipo. De la misma manera se va a trabajar en el liderazgo de la capellanía. Trabajamos en equipo, ¿sí? Y es fundamental porque en un equipo se pueden presentar distintas miradas y distintas maneras de solucionar ciertos problemas, ¿sí? Por eso es importante trabajar en equipo, entendernos y a su vez poder trabajar y que las cosas se hagan mucho más llevaderas, ¿sí? Por eso el liderazgo en la capellanía es fundamental. Sí, Pastor Enzo. Sí, te interrumpo un segundo nada más, ¿sí? Porque voy a salir y quiero hacer un comentario, ¿puede ser? Ah, sí, me hubieras dicho. No, está bien. No, estaba esperando que oráramos, por eso. Porque está grabando, Héctor, para que le quede a los demás. Recién estaba diciendo al pastor Pablo y a la pastora Rosario, que estaba hablando con ellos, que estaría bueno que para la semana que viene ya todos hayan mandado su foto para la credencial, ¿sí? Por favor, la foto para la credencial, la foto del DNI y tener la placa, el dinero de la placa depositado, ¿sí? Eso es fundamental para la semana que viene, para poder mandar a pedir todo y que para fin de mes tengamos todo en nuestro poder y les podamos entregar en tiempo y forma, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver a quién le decimos. Vamos a decir a Pastor Plaza, quiere hacer una oración de entrada y te dejo, Ariel. Dale. Gloria a Dios. Bien, la paz de nuestro Rey Salvador Jesucristo sea con cada uno de los miembros que estamos estudiando capellanía y para los profesores que nos están ministrando de la palabra de Dios a través de estos estudios. Amén. Y guiándonos para aprender cada día más a servirle a nuestro Señor Jesucristo y ayudar a nuestro prójimo. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, nos unimos en el Espíritu, Padre Celestial, para trabajar para la gloria y honra de tu nombre, Padre Celestial. Que sea usted, Señor, guiándonos a toda buena obra, como dice su palabra, bendito Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que tu siervo debe estar preparado para toda buena obra, Padre Celestial, que a través de esta capellanía nosotros podamos, Señor, adquirir más sabiduría, tanto espiritual, como para que podamos seguir adelante, Señor, trabajando para la gloria y honra de su nombre, bendito Padre Celestial. Abrimos, Señor, este curso, Padre Celestial, que estamos haciendo, Padre Celestial, para la gloria y honra de su nombre, bendito Padre Celestial, no para exaltar al hombre, sino para su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada miembro, Padre Celestial, que estamos estudiando la capellanía, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y dejo todo en sus manos para que sea conforme a su voluntad, y nos añada más sabiduría, Padre Celestial, de la que usted nos da, bendito Padre Celestial, diariamente, Padre Santo. En el nombre de Jesús dejo todo en sus manos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Pastor Ariel. Dale, gloria a Dios. Buenísimo. Bendiciones. Sí, bien como decía el pastor Enzo, queremos terminar a fin de mes para ya hacer todas las colaciones en noviembre. Voy a viajar a varios lugares para poder estar ahí presente. Así que, bueno, esa era la idea de adelantar esto, ¿no? Bueno, como les decía, el liderazgo en capellanía, si bien sabemos que ustedes son pastores, que son cabeceras de ministerios y están trabajando arduamente en su congregación, bueno, nosotros lo que estamos haciendo con la capellanía es formar un cuerpo de varios capellanes que van a trabajar en distintas regiones donde se va a poder trabajar en equipo. Y es fundamental trabajar en equipo porque en circunstancias que tengamos que presentarnos a distintas autoridades, nosotros tenemos que tener un bosquejo, una guía, y es bueno poder charlar entre todo el equipo y así
ultimar todos los detalles que se nos presentan o que se nos puede llegar a pasar. Por eso es importante tener en claro que este es un equipo de trabajo para la gloria de Dios. Así que hay 4 pasos fundamentales que no tenemos que cometer nosotros como líderes, ¿sí? Así que 4 pasos fundamentales que no podemos cometer, o errores que no podemos cometer como líder. Número 1 es: el liderazgo no es poder, ¿sí? Número 2, el liderazgo no es posición, ¿sí? No es que vamos a tener una posición porque somos líderes. Número 3, el liderazgo no es personalidad. No es personalidad. Y por último, tengo la hojita acá, el liderazgo no es una carrera. ¿Sí? Entonces, en el punto 1 dijimos que el liderazgo no es poder. O sea, nosotros no podemos ejercer un liderazgo bajo un poder, bajo el poder de decir yo soy el que tengo el poder, yo acá se hace lo que yo digo y así es, y de esta manera que yo tengo que ejercer un liderazgo. No, el liderazgo que nosotros tenemos que ejercer es un liderazgo que se hace en conjunto, ¿sí? Porque todas las piezas del equipo son fundamentales. Para que un motor funcione, ¿sí? Todas las piezas del motor tienen que estar coordinadas, ¿sí? Y todos tienen un papel fundamental. Entonces, esto es lo mismo en el liderazgo. En el liderazgo, si bien tenemos un llamado de parte de Dios, y ese llamado se tiene que convertir en que Dios nos está escogiendo para cierta obra, nosotros empezamos a pasar ciertos procesos en nuestra vida, ¿sí? Lo mismo pasó con los discípulos. Fueron elegidos 12 personas para seguir a Jesús y Jesús los capacitó, les enseñó, les mostró milagros, les mostró muchísimas señales, pero sin embargo, a la hora de acompañar a Jesús en el último momento de su vida, todos salieron corriendo. O sea, ¿qué sucede en estas cosas? Sucede porque en ese trayecto el liderazgo se tiene que afirmar en nuestra vida. Y la única manera que se puede afirmar en nuestra vida es cuando el Espíritu Santo de Dios desciende en nuestra vida y empieza a fortalecer esas áreas. Y eso es lo que le faltaba a los discípulos, ¿sí? Si bien conocían de los milagros, conocían de las señales, pero todavía no habían sido revestidos del poder del Espíritu Santo. Por eso, si ellos hubieran sido, por eso el liderazgo no es poder, ¿sí? No es poder, porque el poder viene de parte de Dios, no es un poder humano. O sea, no somos gerente de una empresa, no somos, no tenemos el poder de legislar leyes. O sea, es totalmente distinto al poder que Dios nos da a nosotros, ¿no? A través de su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado. Por eso es un error cuando nosotros entendemos que el liderazgo tiene que ser ejercido a través del poder. De ninguna manera, queridos capellanes. Ese no es el camino, esa no es la forma de que nosotros podamos ser buenos líderes. Por gracia recibimos, por gracia damos. Entonces, son principios fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de liderar, ¿no? De liderar lo que es capellanía. Siempre lo decimos, todos los profesores lo decimos, que la capellanía es un servicio, ¿sí? Nosotros estamos sirviendo a los demás
y a través del servicio nosotros tenemos un liderazgo. Y ese liderazgo es compartido por hombres y mujeres que han tenido este mismo sentir de poder trabajar en la obra de Dios a través de una capellanía. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, Estela Maris, ahí está. Venimos bien hasta acá. Entonces, el liderazgo que ejercemos nosotros no es un liderazgo de poder, o de que somos representantes de una compañía, o que somos gerentes de un supermercado. No, nosotros somos líderes que trabajamos en equipo con otros hombres y mujeres que tienen ese llamado, ¿sí?, a trabajar juntamente con nosotros, y que tenemos que respetar los distintos criterios. Entonces, para que ustedes puedan avanzar en el liderazgo en capellanía, tienen que aprender esta parte, estas 4 cosas que no hay que cometer, que es a través de un liderazgo ejercer un poder, porque ese poder puede lastimar a gente y puede ser un poder mal aplicado, porque nuestro trabajo es un trabajo de servicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien? Bien. Si no, me interrumpen y la contestamos. Después, el número 2, dijimos que el liderazgo no es una posesión. O sea, hay sistemas que al liderazgo de un equipo secular lo va posesionando en distintos sectores, ¿sí? En esto es totalmente distinto. Nosotros somos líderes, ¿sí?, pero si bien tenemos una posesión, pero no es la posesión humana, es una posesión espiritual. Dios nos da una autoridad espiritual para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para que las personas a través de nosotros puedan encontrar a Jesucristo. Entonces, es otra clase de posesión, ¿no?, que el Señor nos está dando a nosotros como líderes. No es ese liderazgo de que estamos acá arriba nosotros y abajo vienen a todos los que vienen atrás escalando a ver si llegan. No es de esa forma. Dios no lo ve de esa forma. Porque en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jamás dijo que, bueno, voy a mandar para que se salven los árabes primero, después los judíos. No. O sea, si bien el mensaje llegó primero a los judíos, pero Dios nos ha abierto la puerta a todos. O sea, no hay de ninguna manera algún tipo de posesión, pero sí hay responsabilidad, ¿sí? Tenemos como líderes responsabilidad de hacer bien las cosas y de que de alguna manera no lastimar a aquellos que recién están escuchando o a aquellos que recién han recibido a Jesús en su corazón. Bien dice que aquel que lastima a uno de sus pequeños, más vale meterse una piedra y tirarse a lo profundo del mar. Algo que ya lo recontra sabemos y lo hemos hasta predicado. Pero hay sistemas religiosos que son de posesión, ¿sí? Distintos sistemas posesionarios que va posesionando al individuo mientras más gente trae. Esto es totalmente distinto. Nosotros hablamos de un liderazgo que es a través de la autoridad de Dios, a través de la posesión del Espíritu Santo que Dios pone en nuestra vida para poder trabajar y deshacer las obras del diablo. Ahí está la diferencia, a tener un liderazgo de posesión para posesionarnos con otros y decir: no, yo, mirá, para que llegue a mi estatus te falta mucho, o cosas así, que de ninguna manera, si estudiamos o vemos el liderazgo de los discípulos, o cuando Jesús los fue discipulando, en ningún momento dijo él que para ciertas cosas había que hacer esto. Lo único que dijo es: el que quiere ser mayor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir.
O sea, esto es lo mismo. Nosotros somos llamados para el servicio, somos llamados para servir. Entonces, el liderazgo no es una posesión. No estamos siendo capellanes para salir con la chapa, mostrar a todo el mundo, acá guarda que vengo yo, cuidado conmigo, yo soy el... No, no es para eso. Ahora, la posesión te la va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a poner en los lugares indicados para que vos seas una persona de influencia hacia muchas personas, pero no se hace a través de un liderazgo posesivo, de un liderazgo obsesivo, de un liderazgo irrespetuoso, sino al contrario. Todas las personas son importantes. Hay, el tercer punto dice que el liderazgo no es personalidad, ¿sí? O sea, acá no se trata de que el líder, el que es más fuerte o el que tiene pinta de líder es el que tiene que ir adelante. Tenemos el ejemplo de David. David era un muchacho que estaba entre medio de las ovejas y tenía otra clase de liderazgo, ¿no? Pero era un liderazgo de tener un continuo conexión con Dios. Muchas veces nosotros tenemos técnicas que hemos aprendido y creemos que de esa forma nosotros podemos atraer personas, y está comprobado, ¿no? En muchas lugares enseñan que cuando nosotros usamos alguna especie de acento medio extranjero, hacemos llamar la atención al que nos escucha y de alguna manera le hacemos atender, ¿no? A ver, ¿dónde será este? Entonces, usan técnicas psicológicas para poder atraer, ¿no?, a las personas, pero esto es distinto. Nosotros no estamos hablando de un liderazgo de técnica, ni tampoco un liderazgo que va a ser personal, porque yo personalmente soy agradable. No, hay una gracia que lo deposita el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a las personas. Y eso se hace a través de nuestra relación con Dios, ¿sí? Cómo nosotros somos con Dios, cómo nos movemos con Dios, cuál es la verdadera motivación que tenemos en nuestro corazón para hacer lo que estamos haciendo. O sea, había una historia de un hermano, ¿no?, que a él le gustaba cantar y era algo que él deseaba cantar en su corazón, pero él tenía un problema, él era gangoso, ¿no? El labio tenía un problema en sus labios, entonces a los hermanos no querían que cantara. Entonces él, cuando cantaba, sucedía algo, ¿no?, tremendo, porque él cantaba esta canción y decía, y se lo voy a hacer en gangoso, decía así: hay poder, sin igual poder en Jesús. Y él cantaba así, y la gente se sanaba. Habían milagros. O sea, no importa, o sea, a Dios no le importa la condición, no le importa nada, o sea, era el sentir del corazón, era como nosotros nos presentamos a Dios para presentar nuestra alabanza. Y lamentablemente, como no daba el perfil que querían para cantar y demás, al hermano no lo dejaban cantar, pero cuando el hermano cantaba, la gente se sanaba. La gente recibía sanidad. O sea, nosotros no nos manejamos según la vista nuestra, ¿no? Nos manejamos, Dios ve los corazones, como dicen Hebreos, que no hay nada que quede escondido ante la palabra de Dios.
todas las cosas son reveladas y son confrontadas a través de su palabra. ¿Sí? Lo mismo dice en Timoteo, Pablo le aconseja a Timoteo, diciéndole, porque la palabra de Dios es apta para enseñar, para redarguir, para instruir, para que la justicia de Dios se revele. O sea, todo eso está, y es parte del liderazgo que nosotros tenemos que entender, ese liderazgo de servicio. Así que este hermano no lo dejaban cantar porque él no daba el perfil que querían los demás, porque él era gangoso. Y era algo tremendo cuando él alababa al Señor. Entonces, el liderazgo no es una cuestión de personalidad, no es una cuestión de estatus, o sea, o cuánto tenés, cuánto valés, no tiene nada que ver. El liderazgo es una cuestión de llenura del Espíritu Santo. Es una cuestión de llenura del Espíritu Santo. Muchos confunden adrenalina con llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser capellanes llenos del fuego del Espíritu Santo, porque va a ser la única manera de que nosotros podamos ser usados para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Es la única manera que nosotros vamos a poder ser objetivos y vamos a poder llegar a la necesidad a través de su Espíritu Santo, porque el que va abriendo camino ahí es el Espíritu Santo, el que transforma los corazones de carne, de piedra, y los transforma de carne, lo hace el Espíritu Santo. Así que el liderazgo, este clase de liderazgo, no es un liderazgo de personalidad o personal, o como usted le quiera llamar. Es un liderazgo de entrega, de servicio. Y miren, si hay algo que hace la palabra de Dios, por eso en la antigüedad no querían los monjes que a la gente común llegara la palabra. Hay muchas películas al respecto, a la película de Williams, no sé si alguno la vio. Williams fue un monje inglés que él traducía la Biblia, y él sentía que esa Biblia tenía que ser para todos, no para un cierto grupo selectivo, ¿no? Que según ellos decían que eran los únicos responsables que podían entender las Escrituras y transmitirlas. Entonces él huyó a Alemania, ¿sí? Alemania, y ahí la hizo imprimir la Biblia, ¿no? Y empezó a entregárselo a la gente del campo, y empezaron a leer la Biblia. Entonces, bueno, él fue un mártir, lo terminaron matando, pero el que tiene un conocimiento de la palabra de Dios, se le abre un campo a 180 grados. Por más que sea, que no tenga mucha cultura, que no tenga, pero que tiene conocimiento, realmente conocimiento, empieza, porque hay muchos que utilizan la palabra según su necesidad, ¿no? Y nos encontramos con muchísimas cosas. Imagínense, aplicándola mal, también tiene sus efectos. Porque si hay algo que tiene la palabra de Dios, que Dios no la va a contradecir nunca a la palabra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? Aguarden un cachito. Bueno, muy bien. Entonces dijimos que el tercer liderazgo, ¿sí? ¿Cuál era la palabra, pastor? ¿Es un liderazgo de entrega? ¿El de entrega? Sí, es un liderazgo de entrega. Eran 3 palabras. De servicio. Ah, creía que era otra palabra. De servicio. Entrega. Sí, de servicio. Porque hablé de tantas cosas. Bueno. Ahora vamos a lo siguiente, el número 4. Bien, dijimos, vamos a repetir por ahí, le refrescamos la memoria a la pastora para que no es. El liderazgo no es poder.
el liderazgo no es posesión, ¿sí? El liderazgo no es personalidad o algo personal, ¿sí? Y por último, vamos a analizar la cuarta parte, que es el liderazgo no es una carrera. O sea, si bien el apóstol Pablo en Timoteo dice que ha guardado su fe, que ha peleado la buena batalla, ha seguido adelante, y hace toda una referencia de distintas situaciones que vivió en todo su tiempo de misionero, en sus 3 viajes de predicar la palabra. Pero ¿por qué decimos que el liderazgo no es una carrera? O sea, nosotros no estamos compitiendo para llegar a ciertas cosas. Nosotros lo que estamos haciendo es una entrega por amor, porque nosotros hemos sido alcanzados por el amor de Dios, ¿sí? Y al ser alcanzados por el amor de Dios, nosotros respondemos a ese llamado, y ese llamado es lo que nosotros nos hace trabajar en nosotros, trabajar en nuestro llamado, ¿no? Y poder hacer nuestro trabajo por amor. ¿Mm? Por eso no es que sea una carrera que tiene que ser sí o sí exitosa. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, en muchas cosas dice que nuestra carrera o nuestro liderazgo tiene que ser exitoso, tenemos que vivir siempre en la bendición, que tenemos un montón de cosas, que tenemos que estar acá, que tenemos que estar allá, protagonismo. O sea, hay muchas cosas que están mal aplicadas. Si de repente hay aflicciones y si de repente hay algunas cosas que creemos que son fracasos, es porque tenemos que crecer en nuestra fe. Es porque tenemos que tener bases sólidas, ¿sí? en nuestro liderazgo. ¿Mm? Nosotros no podemos plantar un edificio sin bases. Nosotros no podemos formar capellanes sin bases, sin conocimiento, sin entendimiento. No sirve de nada tener 300 capellanes que nosotros le preguntemos, bueno, a ver, ¿cuáles son las 3 etapas de los drogadependientes? Y que no me lo sepan decir, o no lo sepan decir a otros. ¿Sí? No nos sirve de nada tener capellanes que no tengan idea de lo que es la resiliencia, o lo que es el principio de la capellanía de José, en nuestro primer capellán cristiano. Y muchísimas cosas, que todo esto que estamos haciendo es para que nosotros tengamos un pleno conocimiento, y cuando salgamos a la cancha, si me permiten decirlo así, nosotros sepamos bien dónde estamos parados. Tampoco el liderazgo es como que una monarquía, muere y sigo yo. No es así. Yo soy hijo de pastor. O sea, Dios tuvo que trabajar en mi vida para que yo sea pastor. No es que yo tuve que ser pastor porque no, yo no quería saber nada con el pastorado. Mi hermano empezó a los 19 años a pastorear. Yo no. Yo me hice mi carrera marítima, mecánico naval, me preparé para trabajar en el petróleo, hice todos los cursos habidos por haber, mi vida era en el mar y nada más. O sea, ese era mi trabajo y yo quería estar ahí. Pero sin embargo, Dios empezó a tratar con mi vida, empezó a pasar muchas cosas. Y bueno, ahí sentí realmente la necesidad de acudir al llamado de Dios para trabajar en la obra de Dios. Y hoy veo lo que Dios ha hecho desde ese momento que me llamó ahora. Digo, sí, realmente Dios me ha llamado para hacer este trabajo, pero lo hago por amor, por cariño, porque lo siento en mi corazón, porque sé que estoy en el lugar correcto. Entonces, no es una carrera, no es algo hereditario que lo tenés que recibir sí o sí. Si bien anhelamos nosotros que nuestros hijos puedan continuar nuestro trabajo, pero nosotros tenemos que ser respetuosos de que
de que ellos tomen sus decisiones y que esas decisiones sean por el Señor. Yo tengo 2 hijos varones. A mí me encantaría que ellos sirvan a Dios. Me encantaría que ellos puedan seguir lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Pero bueno, Dios tratará con ellos y pondrá ese sentir que lo puso en mí para que ellos continúen. Yo no le voy a poner ese peso que yo recibí por ser hijo de pastor. El sufrimiento que yo recibí porque tenía que ser así, porque tenía que ser allá. Porque los hijos de pastor sufrimos muchas cosas. ¿Mm? Y a veces nos ponen a prueba en muchas cosas que son innecesarias. O sea, el pastor es mi viejo, yo no. No sé si me explico. Entonces, muchas veces nosotros metemos cargas y eso frustra, lo va frustrando, ¿no? A aquellos que quizás, sí, Dios quiera escogerlos para su obra, pero Dios hace las cosas a su manera y a su tiempo. ¿Mm? Y a su tiempo. Y antes, cuando era más pibe, las cosas eran más bravas, era distinta, era más exigente la cosa. ¿Sí? Pero bueno, y sin embargo, muchos hijos de pastores han fracasado en sus matrimonios por tantas presiones, porque tiene que ser así, pero no somos personas que necesitamos decidir nosotros qué es lo que queremos. Y ha pasado que muchos hijos de pastores que se han divorciado, qué ejemplo, no pudo, como dice en la Biblia, si no puede con su casa o los enseñó mal, le enseñó mal el padre, qué clase de pastor tuvieron esos chicos, cosas así. Muchos hijos de pastores que están en la cárcel. Hay muchas cosas que suceden. ¿Por qué? Porque le metemos un peso que no es necesario, o sea, tiene su tiempo para que eso suceda. Por eso el liderazgo no es que tenemos que hacer una carrera, no es una carrera, no tiene que ser de esa forma. Nosotros tenemos que entender que si hoy estamos acá estudiando capellanía es porque sentimos en el corazón de ser capellanes, de poder trabajar en la capellanía, de entrenarnos, de trabajar, y bueno, de ahí Dios dirá si continuamos y vemos que, y van a suceder muchas cosas, pero nunca va a estar en nosotros en exigir ciertas exigencias, van a ser las únicas exigencias lógicas de llevar la capellanía con mucha responsabilidad, con mucha comunicación, ¿no? Al terminar la capellanía, nosotros vamos a hacer una reunión especial con el grupo, con la tercera promoción, cuáles son los reglamentos, de qué manera queremos nosotros que ustedes sean buenos representantes, cuáles van a ser también nuestra participación en la federación, las herramientas que nosotros les vamos a brindar para que el trabajo que ustedes hagan sea un trabajo lindo, con excelencia, que a ustedes les traiga mucha satisfacción. Entonces, todo eso nosotros queremos poner a disposición. No es nuestra idea hacer capellanes y nos vemos, saluda a la familia, escribime cuando tengas tiempo y chao. No es eso, no es eso. Nosotros tenemos una responsabilidad. Lo mismo pasa en el liderazgo, es una responsabilidad. Es una responsabilidad que nosotros la tomamos por amor para poder hacer buenos representantes. Así que 4 pasos que no debemos tener o hacer como capellanes. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Pastor Sí, Ariel, Pastor yo hoy Pablo, sí. me cuestionaba eso. Yo tengo una hija que de 34 años, cumple el sábado 34 años, y está en estos momentos, ella es bautizada, se crió en la iglesia, aprendió a caminar en la iglesia y todo, y en estos momentos ella está alejada. Y me cuestionaba eso hoy casualmente, ¿no es cierto? Si estoy en condiciones
de estar, digamos, de ser capellán, de seguir pastoreando, teniendo a mi hija alejada. Y estoy orando por eso, ¿no es cierto? Porque ella está enojada con el Señor, porque le agarraron 2 enfermedades autoinmunes, estando embarazada, estuvo 70 días internada, y bueno, los médicos, en su primer embarazo, los médicos nos asesoraron, nos pidieron que querían interrumpir el embarazo, estaba de 7 meses, y el marido de ella no es creyente, y yo, como le dije, mirá, le digo, yo como padre, primeramente como padre y segundo como pastor, le digo, yo apuesto a las 2 vidas. Y mi nieto el 10 de septiembre cumplió 10 años y mañana mi hija el sábado mi hija cumple 34. Es decir, yo creo que, yo por un lado pienso que puedo seguir, ¿no es cierto? Si bien ella está alejada del Señor. Pero hoy casualmente me cuestionaba eso. Porque si nos basamos bíblicamente, no tengo a toda mi familia, digamos, bajo control. No sé si comprendes lo que quiero explicarte. Sí. Sí, lo que pasa es que hay pesos que son religiosos, o sea, que nada tiene que ver con la vida misma, con las decisiones, ¿sí? que uno tiene que tomar. Yo he visto, por ejemplo, el tema del yugo desigual, ¿no? Decir, no, porque se casa con un inconverso, y yo, bueno, se casa con un hermano cristiano, y se casó con el cristiano y la agarró a patada. Es un boxeador, boxea, le hace perder. Desastre hizo. Supuestamente el yugo desigual, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a hablar de otra manera, distinta, ¿sí? Primeramente tenemos que entender que las personas, si no deciden por Cristo, nosotros no podemos insistir. Ahora, en Tercera de Juan hay un pasaje tan hermoso que dice que viene el apóstol Juan y le dice, hermano, yo deseo que vos seas prosperado, ¿no? En todo lo que haces, ¿no? Porque hemos visto tu testimonio y tu testimonio ha ido más allá, ¿no? De donde vos vivís. O sea, Dios va a evaluar siempre nuestro proceder. Entonces, ahí va a suceder de que Dios va a alcanzar algo que nosotros no podemos alcanzar. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que permanecer, nuestro testimonio tiene que seguir. Nuestra mirada en la fe tiene que estar firme, tiene que estar proyectado a nuestro llamado, a lo que Dios puso en nuestro corazón. ¿Entienden? Entonces, a veces nosotros mezclamos todo porque fulano dice, no, porque pasa qué clase de pastoreo, mirá cómo andan los hijos, mirá cómo anda acá, cómo anda allá. Entonces nos enfocamos más en lo que dicen los demás y no en lo que tenemos que hacer nosotros, porque somos personas de fe. Entonces tenemos que aplicar esa fe para que lo que hoy no lo tenemos, mañana lo tengamos, como dice en Hebreo 11, ¿no? La fe es lo que se espera, ¿no? La certeza de lo que se espera. No lo recuerdo bien como dice, pero es lo que esperamos que así sea. Yo vivo soltando palabras sobre ella, palabras sobre mis nietos, ¿no es cierto? Bendición sobre ella, sobre mis nietos, y digamos, si bien está, digamos, apartada, así, enojada con Dios, porque ella me manifestó que está enojada con Dios, que no entiende por qué tiene estas 2 enfermedades, nunca me dijo, no me mandes más nada, no me diga, yo sigo dando palabras sobre su vida, sobre mis nietos, sobre su familia, ¿no es cierto? Y nunca me paró, digamos, hablando de Carmeta, si basta, no me hables más de Dios ni nada, porque yo sé que ella es bautizada, pasó por las aguas, yo sé que Dios va a hacer algo en su vida. Por supuesto. Y hoy le pregunté acerca del trabajo que nos mandó ayer el pastor Marcos, ¿no es cierto? ¿Qué opinan los demás de nosotros? Y a una que le pregunté fue a ella, ¿no es cierto? ¿Qué opina, cómo ella, como pastor, como futuro capellán, ¿no es cierto? Y fue una de las personas que le pregunté cómo me...
a ver qué testimonio se vean a mí. ¿Viste? Y bueno, la respuesta fue favorable, digamos. Ella no, si bien está enojada con Dios, pero me ve, digamos, entonces, digamos, quiere decir que yo creo que Dios va a hacer la obra y en cualquier momento va a volver al Señor. Obviamente, sí, por eso hay que dejar que el Espíritu Santo actúe, empiece a actuar en la persona como quiera. Si nos metemos nosotros, vamos a hacer lío. Por ejemplo, mi mamá oró mucho por mí. Yo me aparté 8 años, apartado totalmente. Y oraba mucho mi vieja, y oraba, y oraba. Y un día me decía, mirá, el Señor me dijo que... Mi mamá la conoce, Rosario, la pastora Rosario. El Señor me dijo, Ariel, que es tu oportunidad, que tenés que orar porque el barco va a haber un problema en el barco, se va a hundir el barco. Yo me fui igual, me fui a navegar, chao. Cuando volví no pasó nada. Después le dije, y se equivocó Dios, no pasó nada, con el barco no se hundió. Ahora, ¿qué pasó? Cuando nosotros queremos insistir en algo y nos ponemos nosotros, no, porque no, o sea, tenés que dejar lo que Dios actúe, ¿no? A los años siguientes, yo estaba en Puerto Madryn, esperando un barco para salir, y estaba ahí, vendía algunas cositas como para mantenerme y esperar que viniera el barco, y veo una mujer que de repente pasa al frente mío y algo como que me llamó la atención, ¿no? Y bueno, y seguía haciendo otras cosas que estaba ahí, cuando quise acordar la tenía al frente mío, y me dijo, yo pasé por acá y orando a Dios, y le dije que a quién tenía que hablarle, y el Señor me dijo que te hablara a vos. Y me dijo lo siguiente, el Señor me dijo que es hora de que vuelvas a casa. Y ahí exploté en lágrimas, le dije, váyase, váyase. La eché, váyase de acá. No, pero antes de irme quiero orar por vos. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, no paraba de llorar. ¿No? Y vino y oró por mí, ¿no? Me fui, cuando voy llegando al hotel, estaban todos mis bolsos, todo en la puerta, y la dueña del hotel ahí dice, ya mismo te me mandás a mudar de acá. ¿Qué pasó? En vez de pensar yo de que, bueno, ahora que sentí algo nuevamente con Dios, estar con Dios, o sea, me echan del lugar donde estoy, bueno, y me fui, me acuerdo que me fui caminando, pero tenía un gozo en mi corazón, porque había sentido que el Señor me había llamado, ¿sí? Pero yo era recibido prácticamente libre, yo tenía conocimiento de la palabra, la bautista, todo. Teníamos a veces quizá mucha letra, pero yo no conocía a Dios. Pura letra nomás. ¿Sí? Entonces tenemos muchos hermanos dentro de las congregaciones que no conocen a Dios. Conocen letras. ¿Sí? Conocen porque le han transmitido, porque no quieren quedar mal, pero después hacen otras cosas. Entonces, si no hay un encuentro, algo que te marque, ¿no? Es difícil, o sea, y cuando me pasó eso, yo me fui a caminar, me encuentro otro muchacho, ¿qué tal? No, me echó la señora esta, qué sé yo. No, vení, vamos acá. Bueno, cuando yo subo voy a ese lugar, otro día me embarco, me voy a navegar, y hubo un temporal como nunca antes había habido un temporal, que yo recuerde. Más de 60 nudos. Imagínense, 60 nudos, habían ráfagas de 54 y subía a 60 nudos. Eran de 160, 180, casi rayando a 200, en el medio del mar, ¿no? Y ahí fue la primera vez que tuve tanto miedo, dije, Señor, yo no quiero morir en el mar. Si vos querés que yo voy a trabajar, voy a cambiar mi vida, voy a hacer esto, yo te prometo, qué sé yo, todas las cosas, que el barco se sacudía por todos lados. Pero bueno, cuando me bajé de ese barco y cuando volví a mi casa, estuve casi desde Puerto Madryn a mi casa llorando, algo que se me había
algo que tenía guardado por tanto tiempo, ¿no? Y lloraba y la gente me miraba, pobre, habrá muerto alguien, qué sé yo, habrán pensado eso, ¿no? Y yo estuve desde que subí al colectivo hasta mi casa, llorando, y cuando llego a mi casa, mi mamá me dice, vamos a la iglesia, ¿eh? Vamos. Y se sorprendió que le dije que vamos a la iglesia. Así que fuimos a la iglesia y bueno, entonces ahí me tocó el Señor y, o sea, todo tiene su tiempo, o sea, nosotros los entregamos al Señor y el Señor los va a llamar porque Él no nos mienta a nosotros, ¿sí? Yo entregué toda mi familia, mis hijos, todos son de Cristo, todos, pero sé que ellos necesitan su tiempo, necesitan el tiempo que se encuentren con el Señor y que el Señor haga esa obra. Si nosotros hubiéramos entendido estas cosas antes, muchos hijos de pastores y muchos chicos de cuna no hubieran sufrido lo que hemos sufrido nosotros, ¿no? Y quizá hubiéramos alcanzado mucho más, pero bueno, Dios sabe por qué las cosas las hacen así. Bueno, tenemos un par de minutos para contestar algunas preguntas y después vamos a hacer la otra que faltaba, que es violencia de género. Si hay preguntas. Bien. Entonces dijimos que habían 4 clases de líderes que no tienen nada que ver con el liderazgo de servicio que nosotros tenemos, ¿sí? Que ya lo dijimos, que es el liderazgo no es poder, no es posesión, ¿sí? No nos posesiona, o sea, tampoco el liderazgo no es personalidad, ni tampoco es lo que dijimos recién, una carrera. O sea, nosotros vamos a ser usados por el Espíritu Santo para ciertas tareas o ciertas obras. Bien dice que Dios ya tiene determinado las distintas obras donde nosotros vamos a ir caminando. O sea, no es que nosotros tenemos que construirlo, voy a hacer esto, no. O sea, Dios te va a marcar las cosas, Él te las va a entregar y vos vas a sentir que ahí es donde vos tenés que desarrollar y crecer en lo que Dios ha puesto que hagas. Así que pongan definición de liderazgo. Que alguien busque en Filipenses 2:15, los que tienen espada, Filipenses 2:15, y otro que busque en Primera de Timoteo 3. Entonces acá dice que el liderazgo no debe ser confundido con estos 4 conceptos que hablamos recién, erróneos. Entonces, en definitiva, ¿cómo entonces se puede definir? Entonces, vamos a la definición de liderazgo, como para ir cerrando. Entonces, ¿alguien tiene Filipenses 2:15? Tengo nueva traducción viviente, ¿lo mismo? Era la versión criolla. La versión criolla es. Sí, nueva traducción Sí, viviente. Sí. Filipenses 2:15. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Excelente. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nosotros usamos distintos mecanismos para ciertas cosas, nosotros no vamos a brillar como Dios quiere que brillemos. El liderazgo, el concepto de liderazgo es otra cosa, ¿sí? De lo que quizás muchos estén acostumbrados, que el liderazgo tiene que ser un liderazgo masivo, con muchísima gente que esté liderando no.
hay conceptos que son equivocados. Vos podés ser pastor de una sola persona, ¿sí? Y porque Dios te ha dado la responsabilidad de esa sola persona. Y hay otros que tienen muchísimas personas y no pueden pastorear a todas esas muchísimas personas que tienen. No alcanzan a pastorearlos. Entonces, Dios te va a dar distintas maneras para que vos puedas ser un buen líder. ¿Qué dice Timoteo? 1 Timoteo 3. ¿Alguien lo buscó? Sí, Mauricio. Pastores y bendiciones. El 1 Timoteo capítulo 3 entero, o algún versículo especial. No, primer versículo debe ser. Sí. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que... ¿Sigo? Sí, sí. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sigo? No un neófito. Allá. Ok. ¿Vieron? O sea, ¿cómo interpretamos este texto? Después de todo lo que veníamos nosotros hablando recién. ¿Sí? Ahora, todo ese liderazgo que nosotros estamos recibiendo para hacer, se va a ir ordenando, pero conforme a lo que nosotros somos. Pero tenemos que permitir que cada persona tome sus decisiones. ¿Sí? Tenemos que también entender que hay distintas culturas que son muy diferentes a la cultura que nosotros hoy tenemos. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo, ¿no? Viene Pedro, ¿no? Y los reúne a todos, ¿no? Perdón, viene Pablo y lo invita a comer, viene Pedro, está un poco con ellos, qué sé yo, todo muy lindo, pero cuando aparecen los otros, él se aparta a comer y ahí se enfurece, ¿no? Que hubo una discusión entre ellos, ¿no? De que ya menospreció a esas personas que por ahí no eran judías. Entonces a veces a nosotros nos están implementando muchas costumbres que quizás no sean necesarias que nosotros tengamos que aplicarlas, ¿no? Porque quizás Dios quiere que nosotros seamos personas que estemos con amor, ¿no? Pero tampoco que seamos personas que aceptemos el pecado. Nosotros somos personas que estamos llenos de amor y de comprensión, que también tenemos que comprender a aquellos que quizás no tengan la misma madurez o la misma fe que tienen nosotros, porque esto es una carrera de cada uno, que cada uno de nosotros nos vamos a ir viendo cómo tenemos que procesar o distintos procesos que Dios hace con nuestra vida hasta que podamos tener una fe fuerte en Dios. Así que bueno, ponemos la definición. Definición de liderazgo. El liderazgo es el proceso de influenciar las actividades de un individuo o grupo en su esfuerzo destinado a alcanzar metas en una situación dada. ¿Sí? O sea, nosotros como líderes también vamos a fijar metas. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos trabajando en unidades penitenciarias, nosotros vamos a tratar de que esas personas reciban un discipulado, conozcan a Cristo y que eso nos lleve a que las metas que nosotros nos hemos propuesto hacer se puedan cumplir. Sí, Pastor Alberto. Perdón, puede ser un poquito más despacio. Ah, sí. Sí. Entonces, el liderazgo es el proceso de influenciar las actividades de un individuo o grupo
en un esfuerzo destinado a alcanzar metas. Despacio nomás, pastor, perdone. Sí, el Sí, no, liderazgo es, es el proceso de influenciar las actividades de un individuo o grupo en un esfuerzo destinado a alcanzar metas en una situación dada. Bien. O sea, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros ponemos metas para alcanzar ciertas circunstancias que nos vamos a poner vamos a decidir en grupo para poder alcanzar esas metas. Pero también es importante, porque yo sé que trato con líderes y que ustedes tienen su trabajo, tienen su mirada, tienen su forma, o sea, se puede también aplicar lo que ustedes lo hacen, la manera que ustedes lo hacen, también es importante que lo apliquen, pero también es complicado, ¿no? O sea, poder enseñar estas cosas cuando ya hay un camino trazado en ustedes, o sea, traten de tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? En todo lo que les estoy compartiendo. Hay cosas que pueden estar de acuerdo y cosas que no pueden estar de acuerdo. Pero lo importante es que ustedes trabajen en equipo, lo importante es que ustedes puedan entender que los demás son importantes a la hora de cuando den una opinión o al respecto de fijar algunas ciertas metas para poder trabajar con la capellanía, porque la capellanía se trabaja en equipos, tanto como en la recuperación de adictos, tanto como en la parte hospitalaria, tanto como en la parte empresarial, tanto como en distintos lugares donde ustedes van a empezar a desarrollar su trabajo, o sea, ahí van a tratar de trabajar en equipo y no solitariamente. ¿Amén? ¿Alguna pregunta más? Y cerramos. Sí, una pregunta, pastor. Buenas tardes, que Dios le bendiga. Buenas tardes. Ahora, hemos estado hablando mucho del equipo de trabajo y lo importante que es para nuestro desarrollo en la tarea de la capellanía. Ahora, sería muy bueno que ustedes también nos indicaran cómo podemos formar, qué características tenemos que buscar en cada persona que forme parte de nuestro equipo. ¿Ah? Sí, por ejemplo, nosotros vamos a hacer, vieron que estamos dando clases de niñez, estamos dando clases de fisiología, talleres, distintos talleres. Bueno, la idea es que cuando ahora viene un taller de hospitalario, que cada uno se vaya identificando, ¿no? Con la distinta, digamos, especialidad que puede llegar a trabajar. Entonces, miren, nuestra idea es poder tener muchos capellanes en las distintas provincias y localidades. Todo lo que más podamos, para poder conformar equipos, ¿no? Esos equipos, ustedes mismos lo van a elegir, bueno, vamos a trabajar en los hospitales, listo, vamos con 2 personas o 3 personas, trabajamos en los hospitales. Vamos a trabajar con gente en situación de calle, listo, vamos a trabajar con gente en situación de calle. Cuando tengamos establecido el centro, si Dios así lo permite, la idea es que vayan a hacer pasantías ahí, ¿no? Y puedan tener más claro también los distintos trabajos que se hacen en terapia o en otras áreas que ustedes quieran
trabajar. Después lo demás lo aplican ustedes, como pastores, como líderes, como la forma que ustedes han visto en su experiencia, aplicarlo. Lo que nosotros hacemos es reforzar con más herramientas, ¿sí? Con partes técnicas, que quizás no están esas partes técnicas, o nosotros ponemos las partes técnicas. Los equipos se van a conformar a medida que ustedes como capellanes recibidos puedan invitar a otro y lo puedan se pueda capacitar, y ya van formando los equipos para seguir avanzando. Por ejemplo, hay una iglesia, creo que es en Mendoza, que hay como 20 que son de la misma congregación, 20 capellanes que están haciendo el curso. Tenemos el caso de Río Grande, también el caso de San Luis, el caso de Bariloche, ¿no? De Río Negro. O sea, se van armando esos equipos. Después, cuando tengamos, una vez que ustedes se reciban, vamos a tener una reunión por Zoom, donde le vamos también a mostrar qué es lo que nosotros pretendemos, y también la idea de que ustedes nos puedan enviar sus proyectos para que nosotros los podamos dar en la parte técnica, ¿no? A través de nuestro cuerpo de abogados, y cuando ustedes estén entregando las cosas, vean que es bien profesional, y que, bueno, que no se va a escapar nada, ¿no? O sea, esa es la idea también. Pero los equipos los van a ir ustedes viendo, y a medida que van a invitar. Por ejemplo, en Rosario tenemos una sola capellana, ¿no? Que se recibe, creo que es la segunda promoción. Y si yo estoy sola, bueno, los otros capellanes que hay en Santa Fe, creo que hay como 12 capellanes ahí. Ellos están muy lejos, entonces la pastora va a trabajar para tener otros capellanes más, pero igual ya hizo el escudo, hizo todo lo que es de Rosario. O sea, y ahí va a sumar a otra gente más para que pueda trabajar con ella en los equipos. Lo mismo desea a los que son de otro país. Creo que hay pastores que son de otros países acá, que están haciendo la capellanía. Entonces lo mismo va a pasar, el pastor Mauricio ahí de otro país. Entonces a mí va a pasar lo mismo, van a formar equipos de su misma congregación, y van a poder aplicar todo esto. Sí, pastora Rosario. Una consulta, ¿se puede trabajar? Yo, por ejemplo, trabajo, mi ministerio es de liberación, tengo equipo de liberación, tanto hermanas como hermanos. ¿Se puede incluir gente que no sea que de capellanía para hacer un grupo, para trabajar en el grupo? Sí, puede tener asistentes que pueden trabajar en los equipos, y bueno, sería lindo que también ellos puedan capacitarse, avanzar también con eso. Uno, a medida que uno vaya avanzando, va a ver la necesidad que va a tener, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero formar más capellanes, porque ustedes tienen que ver que la capellanía le va a abrir una puerta en lo que es la parte de gobierno, en lo que es en la parte de los penales. Entonces van a necesitar otros capellanes que acompañen, porque no van a poder hacer todo. Por ejemplo, ahora el 30 tenemos una reunión con los americanos, ¿no? Que ellos nos van a dar discipulados, son de la Iglesia Bautista de Estados Unidos, nos quieren ayudar, nos van a dar discipulados, y vamos a entregar Biblias, no Nuevo Testamento, Biblias directamente a lo que se van recibiendo. Entonces hay muchas cosas lindas que se van abriendo, ¿no? El tema del centro de rehabilitación también tiene 1,5 hectáreas, creo que tiene. Entonces ahí vamos a poder también, ustedes van a tener un lugar para quedarse. O sea, queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Que soñamos que se haga algo lindo, y que ustedes puedan seguir aprendiendo y aplicándolo, y haciéndolo también, ¿por qué no?, formar un centro ahí en su misma localidad. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer. ¿Alguna pregunta más? Pastor Ariel, no sé si fue el pastor Héctor o Enzo que dijeron que ya hay gente anotada para la 4ª promoción. Sí. ¿Ya hay fecha más o menos cuando empezaría para anunciarlo en la congregación?
En Como febrero. lo hablábamos con el pastor Sabacini de darle un manija a la congregación para que se anoten. Alberto, mi amigo, Queríamos mi saber si amigazo ya había Alberto. fecha. Sí. Sí, Queríamos en saber febrero, si ya más o menos hay una fecha para... en los primeros días a mitad de febrero va a comenzar. Nosotros íbamos a hacer, porque la verdad que... A mitad de febrero. Sí. Pero bueno, nosotros también queremos, por ejemplo, yo quiero enviar todos los PDF a ustedes para que puedan tener, o sea, quiero darle todo el material para que ustedes puedan disponer, quiero armar algo para... Dejamos de grabar